Buenas noches, Gerson. ¿Cómo estás? ¿Puedes escucharme con normalidad? Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les está yendo con su proyecto? ¿Han podido coordinar? ¿Te están colaborando tus compañeros? Tal vez me puedes comentar algo. No le escucho muy bien, Inge, y le veo entrecortado. No sé si es mi internet o el de usted. Puede ser por las aplicaciones que tengo configuradas en este momento, quizás. A ver, vamos a probar. Parece que Ellsberg, ¿tú puedes el ancho, escucharme con normalidad? el ancho de red de banda es demasiado bajo, me dice. Mm, el ancho de banda. Qué extraño. A ver, voy a cerrar algunas aplicaciones. Puede ser ese tema también. A ver. Ya, comencemos. He detenido algunas tareas. Hagamos esto. Ya, a ver, ¿quiénes están en la sesión? Se encuentra Yomar Ellsberg. Y quiero confirmar solamente un dato. Denme un segundo, por favor. Sí, a ver, vayamos viendo. Bueno, Gerson no se encuentra. Yomar, Kevin. ¿Hay alguno de ustedes que sea del grupo de imágenes satelitales? Voy a revisar un instante la conformación de grupos. Ya, para el grupo, sí, a ver, no sé si se encuentra Abraham, Richard, tampoco se encuentra. Jorge, bueno, Jorge no está. Alex Chura, tampoco se encuentra. A ver, están ingresando ya. Haremos esto, comenzaremos la sesión, no tenemos mucho tiempo ya. Entonces, lo que les voy a mostrar está más que todo orientado al grupo de imagen, al que está trabajando con el proyecto de imágenes satelitales. Entonces, les pido por favor presten mucha atención. Estamos comenzando ya la sesión, ¿no? De todas formas, yo creo que esta explicación va a servir a todos. Denme un segundo. Estoy reajustando aquí mis configuraciones. Ahora sí.
Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Pueden apreciar mi pantalla compartida, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar. La anterior semana estábamos haciendo algunas pruebas y vamos a continuar en este aspecto. Les había mostrado un ejercicio a través, a través de las imágenes de Modis. Les había explicado y ustedes ya pueden ejecutar este código. Ahora un poco para recordar, ¿qué es lo que tenemos aquí? Todos los proyectos que nosotros vamos registrando en el panel izquierdo. Aquí todo está toda la documentación. O si es que algún método o atributo no se comprende, alguna función, etcétera, se puede revisar aquí la documentación. Entonces es muy práctico. ¿Qué son los activos? Este activo es un repositorio en la nube que les permite cargar otros archivos como mapas, pueden crear proyectos, etcétera. Para eso sirve aquí assets, que son activos. Luego por este lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí resultados a nivel de consola de la ejecución de JavaScript. Aquí se podrían programar tareas, no vamos a usar esto, y con este inspector se puede revisar resultados que se van obteniendo del procesamiento. Entonces, es a grandes rasgos es el manejo. Y si ustedes despliegan, aquí obviamente van a ver sus resultados, pero en modo gráfico. La anterior habíamos revisado este recurso, no lo vamos a ver, pueden ver el video de la anterior sesión. Pero vamos a comenzar concretamente con un ejercicio que está asociado a cargar imágenes satelitales radar. Entonces, para este propósito vamos a crear un nuevo script. Se vienen entonces al panel izquierdo, vienen aquí a New, que es nuevo, y vamos a crear un archivo, un file. Entonces, este archivo se va a crear dentro de este directorio. Esto también se puede modificar o ajustar, no hay problema. No, por el momento lo voy a dejar así. Y aquí lo voy a poner carga imágenes Sentinel-1, por ejemplo, que son las imágenes radar con las que, bueno, el grupo de imágenes satelitales debería trabajar, al menos para la detección de inundaciones y cuerpos de agua. Aquí pueden poner igual un comentario adicional si ustedes desean, pero no es importante. Con eso entonces ejecutamos OK y se va a crear un nuevo script. Está demorando, bueno, mi conexión un poco, porque justo tengo también cargado otro proyecto referencial que estoy tomando para esta explicación. Pero yo creo... Sí, ya está. Entonces ya tenemos el script listo y vamos a comenzar primeramente con la importación de las imágenes Sentinel. Entonces aquí ustedes en este buscador pueden escribir Sentinel 1. Van escribiendo Sentinel y automáticamente les aparecen varias opciones. Sentinel 1 son las imágenes de radar, mientras que Sentinel 2, tenemos aquí dos enlaces para importar imágenes Sentinel 2, son imágenes ópticas. Pueden trabajar con cualquiera de los tres, pero Sentinel 1 es exclusivamente radar y esa es la que nosotros vamos a usar. Entonces nosotros venimos aquí y le dan clic en Import, ¿no? Una vez. Entonces aquí, si se dan de cuenta, está automáticamente realizando la importación de esas imágenes, ¿verdad? Entonces ustedes aquí dan clic en la variable. Estoy aquí admitiendo a los que están ingresando recién. Si ustedes aquí le dan clic en esta variable, ¿no? Les va a mostrar más descripción. Este es el identificador, por ejemplo, de la imagen. Esta es la versión. Y a nivel de propiedades se tiene aquí toda la descripción correspondiente, ¿verdad? Pero básicamente son algunas bandas con las que nosotros estamos trabajando ahora. Entonces aquí no les muestra todavía nada en bandas, pero vamos a empezar a utilizar algunas funciones con las que vamos a extraer esa imagen. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es escribir el código para poder jalar esta información. Esta información nosotros ya lo tenemos importado, ¿no? Por eso está en esta región.
pero todavía no podemos visualizar nada porque no hemos ejecutado los métodos para poder desplegar esa información. Entonces, ustedes pueden igual usar comentarios. Es un entorno IDE de JavaScript, pero configurado en cloud, en la nube. Entonces, pueden poner cualquier comentario, por ejemplo, cargando el conjunto de imágenes satelitales de radar. O SAR, si quieren, le ponen, ¿no? No hay problema. Entonces, procedamos con otro comentario que diga definición de los conjuntos de imágenes. Listo. Entonces, se define variables. Cada variable va a ser un conjunto de imágenes inicialmente. Ustedes, como saben, en las imágenes, cuando comparamos desastres naturales, tenemos siempre una imagen del antes y una imagen del después. O le llaman muchas veces a priori, a posteriori. Es indiferente la descripción que le pongamos, pero algo ilustrativo podría ser antes colección, ¿no? Entonces significa antes, la colección del antes, por así decirlo. Entonces aquí ustedes definen, simplemente es una variable, y desde acá nosotros tenemos que ya jalar esta imagen que he importado de internet, ¿verdad? Entonces lo que aquí tenemos que utilizar es este método. Simplemente utilizamos doble punto. Ese doble es estándar para utilizar o la mayoría de las funciones que tenemos dentro de Google Earth Engine. Entonces nosotros extendemos el método. ¿Y qué es lo más fácil para nosotros? Precisamente jalar lo que ya tenemos aquí en colección. Miren, vamos a llamar a esta variable. Eso nos va a resultar más fácil. Simplemente copiamos, estamos básicamente extendiendo, si es que ustedes se dan de cuenta, ¿no? Aquí no sé si se ha activado, ya veo. Entonces tenemos que utilizar aquí la I mayúscula, de otra forma no activa, ¿no? No activa de otra forma. Entonces, eso, bueno, eso como observación, ¿no? Entonces, no sé la razón, pero tenemos que llamar con la I mayúscula en images, entonces la colección de imágenes que nosotros tenemos definido. Ahora, si ustedes se dan de cuenta, aquí ya nos dice el identificador. Este identificador es el que nosotros tenemos que registrar para llamar. Entonces, simplemente con tenemos que utilizar aquí el apóstrofe, ¿no? Y simplemente ese mismo identificador, si quieren, se copia, ¿no? Básicamente ustedes pueden simplemente copiar, control C, y pegan dentro de este llamado. Listo. Entonces hasta ahí estamos llamando esa parte de las imágenes, pero además tenemos que aplicar un filtro aquí. Entonces para aplicar un filtro vamos a extender en realidad otro método que es filterDate para llamar fechas. Todo eso por si acaso está aquí. Si es que ustedes aquí, por ejemplo, buscan, ¿no? Van a encontrar ahí el inicio, la fecha de inicio, la fecha de fin. Es así como se utiliza. Ahora, obviamente, el script que yo estoy elaborando no lo he originado yo de cero. Lo que yo estoy tratando de explicarles es un poco la parte de la programación que entienden ustedes. Si es que ustedes buscan repositorios u otros proyectos, van a encontrar incluso algoritmos más complejos que el que yo estoy desarrollando, ¿no? Lo que yo quiero es transmitirles la forma de uso y recordar algunos conceptos de programación orientada a objetos, que es un aspecto que ustedes dominan mejor que yo, ¿no? Porque ustedes están todo el tiempo en scripts, están probando código, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, no trabajo en desarrollo. ¿Cuánto no me gustaría trabajar a mí en desarrollo? Pero de todas formas es esencial siempre manejar código, así como es esencial manejar el tema de redes, servidores, etc. Entonces, yo estoy aquí con el filtrado de la fecha. Voy a de referencia poner, por ejemplo, el 1 de agosto del 2020. Entonces, yo vengo aquí. Y aquí voy a determinar un rango, una fecha inicial y una fecha final. Entonces, aquí del mismo año
que sea el periodo mensual, es decir, el 31 de agosto del 2020. Es decir, estamos aquí definiendo nuestra colección entre el 1 y el 31 de agosto. Después simplemente nosotros aquí cerramos punto y coma, ¿verdad? Ya tenemos eso. Ese va a ser el análisis del antes. Necesitamos un conjunto de datos almacenado en una variable de manera similar para el después, para el periodo del después. Entonces, para hacerlo más fácil, ustedes pueden copiar esta misma extensión de código. Si quieren, se dan un espacio adicional. Y aquí pueden cambiar el nombre de la variable. Lo vamos a poner después colección, ¿no? Significa que eso va a ser mi conjunto de imágenes de después. Aquí yo tengo la colección de imágenes, ¿no? Está básicamente utilizando los mismos parámetros. Lo único que tengo que hacer ahora es cambiar las fechas. Entonces, suponiendo que en este análisis voy a tomar en cuenta el 1 de enero del 2021. Y aquí podría tomar un periodo similar, ¿no? A un mes, que sea hasta el 31 de enero del 2021. Listo. Eso es la parte principal, que es la definición de las variables. Ahora voy a comenzar a definir la colección de imágenes aplicando filtros esta vez. Voy a aplicar filtros. Entonces ustedes pueden poner aquí un comentario que diga filtrado de bandas según propiedades de Sentinel-1 tal vez para ser más específico. Ahora ustedes tienen que recordar esto. Cuando hablamos de radar, estamos hablando de ondas electromagnéticas y básicamente existen tres modos, hasta son en realidad 4 modos de polarización. Tenemos el vertical-vertical, el horizontal-horizontal, tenemos por el otro lado horizontal-vertical y el vertical-horizontal. Ahora, normalmente, si bien a nivel de concepto tenemos todas estas formas de transmisión y recepción de imágenes desde satélite, normalmente en las imágenes satélites solo tenemos 3 de estas, o incluso algunas veces solo 2 de estos modos de polarización. Esto ustedes recuerdan, es lo que también han estudiado, ¿no? Se transmite en polarización vertical del satélite, se recibe en polarización vertical. Se transmite en polarización horizontal, se recibe en polarización horizontal. Se transmite en polarización horizontal, se recibe en polarización vertical. Se transmite en polarización vertical y se recibe en polarización horizontal. Es a grandes rasgos el modo de conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, con ese criterio vamos a aquí trabajar con las variables. Entonces, aquí yo, por ejemplo, voy a definir para este caso 2 modos de polarización. Va a ser el polarización en vertical-vertical, va a ser uno. Y otro podría ser el vertical-horizontal, ¿no? Voy a hacer referencia a esos 2 modos. Y le voy a poner IW. Ahora, ¿por qué es el modo IW? Es el Interferometry Mode. Es el modo interferométrico. Esto también he explicado en la anterior clase. Entonces, si quieren entender mejor qué es el IW, revísenlo en la anterior clase o les he pasado un enlace que explica mejor aquello. Pero es un modo de los 3 existentes para estas imágenes satelitales de radar. Entonces, a esto yo le podría llamar antes simplemente, pero para este propósito tengo que llamar a la colección que he definido aquí, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para poder comprender mejor el código que estoy escribiendo, ¿no? De otra forma, todo en una sola línea de instrucción lo hubiese escrito, que es también posible, pero a veces es mejor muchas veces elaborarlo por partes para comprender mejor el algoritmo. Entonces, ¿qué utilidad tiene comprender mejor el algoritmo? Así ustedes pueden hacer cualquier cambio, pueden hacer nuevas pruebas, etc. Entonces, aquí va a ser el filtrado, en este caso, de imágenes en 2 modos de polarización, le voy a poner, de polarización.
Ahora, si no entienden el concepto de polarización, tienen que revisarlo, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle en eso ahora porque quiero solo probar la parte práctica de lo que estamos viendo. Para esto aplicamos un filtrado. Casi en todo se aplica filtrado. La mayor parte de las funciones que usamos en Google Earth implican filter. Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí? Nuevamente vamos a llamar a un método que es parte de la librería de las funciones que usamos. Aplicamos filter y aquí vamos a definir un método que se llama listContains. ListContains, ¿eso qué significa? Que vamos a utilizar alguno de los atributos de esta imagen que hemos importado de internet. Ahora obviamente esto se importa desde otro servidor, ¿no es cierto? El servidor de Copernicus. Ya ustedes pueden revisar eso, ustedes pueden revisar con más calma para comprenderlo mejor. Vamos a tratar de enfocarnos en esta parte práctica. Entonces, el primer parámetro, si ustedes por ejemplo se vienen aquí y escriben por ejemplo listContains, ¿no? Van a encontrar aquí esta función que yo les estoy mencionando. Entonces, si nosotros replegamos esto, habla a nivel de valores, ¿no es cierto? Valor izquierdo, ¿no? En este caso campo izquierdo, valor derecho, campo derecho, valor izquierdo. Es así como está configurado en este momento. Pero para nosotros, esa parte va a tener un concepto más simple. Si nosotros revisamos aquí las propiedades, ¿no? Y también les describe, ¿no es cierto? Copolarización sencilla, transmisión vertical, recepción vertical, ¿no? Si ustedes revisan van a encontrar mejor ahí la descripción. Pero básicamente lo que yo aquí quiero mostrarles es ese concepto de la polarización, ¿no? Eso es lo que aquí quiero encontrar en la descripción. Denme un segundo, por favor. Ya. Sí, básicamente aquí, esto lo cerraré nuevamente para no tener más. Listo. Entonces, básicamente aquí voy a definir yo dos parámetros. Simplemente podríamos definir el tipo de transmisión, recepción y polarización. Podemos utilizar, si quieren, un comentario. El comentario original en inglés. Entonces dice transmitter, receiver, polarization, que es en realidad la polarización de la transmisión y recepción, ¿no? Del transmisor y el receptor, eso significa. Ese es en realidad un atributo de este método y el otro hace referencia a la polarización, que es vertical, vertical. En realidad esto sería el parámetro y este comentario nosotros podríamos variar su nombre, ¿no? Pero estoy utilizando lo que originalmente estaba en el script de referencia que yo estoy utilizando. Entonces va a ser para el modo vertical, vertical. Vamos a extender el siguiente método, que es igual con un filtrado. Pero este filtrado va a trabajar con la polarización, con el modo de polarización vertical horizontal, ¿no? Transmisión vertical, recepción horizontal, eso significa. Hasta ahí tenemos una parte, pero nos falta lo más importante que es el instrumento que estamos utilizando para este propósito. Entonces yo voy a extender aquí otro filtrado para el modo. Este se llama interferometric white swath mode. Ese es el nombre. Entonces nosotros hemos visto que en realidad este modo es el que tiene un buen rango de cobertura en área y mantiene una buena resolución espacial. Por eso principalmente lo estamos utilizando.
Y después aplicamos aquí el filtro precisamente que utiliza este modo. Entonces dentro del filtro nosotros volvemos a utilizar un método similar de filtrado, pero esta vez no utilizamos list constraint, sino simplemente el parámetro en este caso. Y en comentario podríamos poner, si quieren, modo de instrumento. Podríamos dejar como instrument mode, modo de instrumento. Y el otro sí hace referencia al parámetro propiamente, que en este caso es el modo IW. Entonces con eso cerramos esa instrucción. Seguimos entonces, esto lo hemos hecho para la colección del antes. Tenemos que hacer algo muy similar para la colección del después. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para simplificar esta misma extensión de código, voy a copiar más abajo y sobre eso voy a variar. No, ustedes están revisando, ¿no? Si encuentran algo raro, me avisan, ¿no? A veces la vista no puede saltar algún detalle o alguna omisión de letra que yo pueda estar cometiendo, pero si ustedes ven algo extraño o algo, alguna variable, método, extensión, etcétera, está mal definida, me avisan. Entonces, a este que nosotros vamos a definir, lo vamos a llamar simplemente después, ¿no? Es para la colección del después. Y esto que sea para la colección del después, ¿no? Ahora, obviamente, ustedes saben que estas variables ya las había definido anteriormente, ¿no? Por eso estoy siguiendo esa secuencia. Bien, seguimos entonces con el proceso. Ahora tenemos que, vamos a aplicar todavía aquí otro filtrado adicional. ¿Y esto por qué les explico? Lo que pasa que en las imágenes de radar hay dos modos en el cual se hace el barrido de el barrido de la Tierra. Nosotros tenemos ahí la esfera, ¿verdad? Y en realidad lo que pasa es que podríamos tener aquí nosotros la esfera. Entonces viene el satélite y hace este barrido, ¿no? Que para nosotros sería un barrido ascendente. Pero hay otra situación donde tenemos la esfera y el satélite más bien pasa de esta forma. En ese caso sería un barrido descendente. Entonces podemos tratar las imágenes por el movimiento de órbita tanto en modo ascendente como descendente. Entonces eso es lo que aquí yo voy a explicar. Aquí simplemente se voy a poner separación de barrido de órbita en modo ascendente y descendente. Listo, así de simple. Prácticamente va a ser algo muy similar lo que estoy haciendo aquí abajo. Entonces podríamos utilizar algo muy similar a lo que habíamos definido antes. Pero ¿cuál va a ser la única diferencia? Voy a copiar esta pequeña partecita. Esta pequeña partecita voy a copiar. Pero esto que estamos haciendo aquí es para el barrido. Y como estamos describiendo dos modos, un modo ascendente y otro modo descendente, entonces al primero yo, por ejemplo, le podría llamar AESC, que significa ascendente, ¿no? Es decir, para el barrido de las imágenes que van en ascenso. Y esto igual va a ser para uno de los conjuntos, ¿no? Que sea para el conjunto del antes. Así entonces estoy denominando esta variable. Después de esto, lo que tengo que hacer ahora es trabajar con lo que ya había definido aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a simplemente copiar esta variable que tenía registrada hace un instante. Denme un segundo, estudiantes, justo tengo un tema. Solo denme 30 segundos y seguimos con la clase. Manténganse ahí atentos. Ahorita continuamos.
Ahora sí, seguimos entonces, estudiantes. A ver, estoy consumiendo bastante ancho de banda en este instante por el tema de las aplicaciones que tengo abiertas, entonces voy a dejar de, bueno, de habilitar mi pantalla. Pueden seguir apreciando mi pantalla compartida, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar. Estudiantes. Se puede ver, Inge. Muy bien, vamos a seguir rápidamente. Esta porción de código les voy a pasar después, pero obviamente si es que ustedes están igual con sus terminales, sería que traten de replicar, ¿no? La idea es que también prueben. Seguimos entonces aquí. Lo que estaba indicando hace rato, que nosotros vamos a extender una variable que se ha definido previamente. Entonces simplemente para esta parte del barrido voy a llamar esa variable que tenía definida previamente. Y a eso simplemente voy a aplicar un filtrado, ¿no? Voy a extender este método del filtro. Entonces, para este método del filtro, simplemente va a tener dos partes. Y aquí tengo que extender nuevamente un filtrado con otro parámetro que va a ser relacionado a la órbita. Ahora, en esta primera descripción que yo estoy registrando, ustedes podrían poner un nombre en español también, pero simplemente lo estoy registrando como Orbit Properties Path. Orbit Properties Path, yo lo estoy denominando, y esto va a ser en modo ascendente. Entonces, esta segunda parte sí sería un parámetro propiamente. Entonces, este en realidad es el que no podemos variar, ¿no? Mientras que primero, que es comentario, sí se puede quedar, ¿no? Seguimos entonces. Con eso ya tenemos ese primer filtrado para el modo de la órbita. Ahora nosotros vamos a hacer algo exactamente, pero para la órbita que va en modo descendiente. Muy bien. Entonces, esta segunda va a ser para el después. Después, ¿no es cierto? Y tenemos entonces asociado al modo después, para después. Y el filtrado es muy equivalente. Vamos a mantener esta característica de esta propiedad. Y esto va a ser el modo descendiente. Esto va a ser el modo descendiente. Estudiantes, antes de seguir quería confirmar, ¿no? Si me escuchan con normalidad o hay algún cruce de audio de su lado. Estudiantes. Se escucha bien, Sí, Inge. ¿no? Ah, ya, eso quería confirmar. Lo que pasa es que justo estoy yo con otra, bueno, estoy igual con otra aplicación que está utilizando audio y quería evitar cruce de audio, por eso les hacía la consulta. Bien, hasta aquí no tenemos problema ya con la definición de variables, pero nos falta todavía dos partes, eso más acabaremos, las dos partes, falta mitad de código más para acabar esta parte. Creo que no estoy omitiendo nada hasta el momento. Estoy de todas formas revisando lo que estamos haciendo. Ahora vamos a calcular ya un promedio. Vamos a proceder aquí a un cálculo. Nosotros cuando trabajamos con un conjunto de imágenes, los realizamos con el principal objetivo de tener más datos para el procesamiento. Estas imágenes satelitales típicamente se toman 2 veces al mes. En un caso podríamos llegar a tener hasta 3 imágenes al mes, ¿no? Es como cuando ustedes hacen un análisis estadístico, mientras tengan mayor número de muestras es mucho mejor. Pero cuando ustedes finalmente definen un modelo y establecen ya trabajan con una hipótesis predefinida, lo que ustedes típicamente es aplicar una medida de tendencia, sacan el promedio, la media, la mediana, etcétera.
Entonces eso es lo que vamos a realizar en este punto. Para eso voy a realizar un cálculo temporal en base a la media aritmética. Muy bien. Aquí voy a poner entonces un comentario que se llama promedio del modo de polarización vertical, horizontal, ascendente. Ascendente. Entonces aquí yo defino la variable y lo que yo voy a hacer básicamente la misma base de la variable para el modo ascendente voy a usar. Aquí me he dado cuenta que estaba omitiendo algo. Miren, esto he puesto para el descendente, pero aquí no he modificado esta parte, sigue con la misma variable. Esto tengo que arreglarlo, porque si no voy a tener problemas después, ¿no? Eso me he dado cuenta ahora. Algo más en las variables, ya está. Seguimos entonces. El promedio del modo de polarización vertical, horizontal, ascendente. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es llamar a la referencia en modo vertical, horizontal. Modo vertical, horizontal, sí. Voy a simplemente asignar este nombre. Modo vertical, horizontal, modo vertical, horizontal, el modo inferométrico, ¿no es cierto? Y este que yo estoy definiendo va a ser primero para el conjunto de imágenes ascendentes. Luego de esto, como voy a sacar ahí el promedio, lo voy a poner este nombre, min, que hace referencia al promedio. Y aquí para las imágenes, este primero que sea para las imágenes del antes, sí. Que sea para las imágenes del antes. Entonces, ese nombre yo le voy a asignar. Para las imágenes del antes, defino ahí la variable. Y ahora tengo que traer lo que he definido antes. Entonces, aquí esta variable había definido previamente. Y esa es la que yo voy a usar. Yo lo voy a alinear para que se entienda mejor el código. Y esta variable es la que yo estoy trayendo aquí para mi descripción, ¿cierto? El promedio del antes. Muy bien. Entonces, sobre eso lo que yo tengo que extender es simplemente el parámetro, ¿verdad? El select. En este caso no voy a llamar al comentario, pero sí a la banda, al modo de polarización en este caso, que es el vertical horizontal. Por lo menos ese es el que voy a llamar ahora, el modo vertical horizontal. Entonces, aquí en apóstrofes BH, ¿no es cierto? BH y después de eso voy a calcular el promedio. Voy a calcular el promedio, simplemente es un método que se está extendiendo a esa función. Después voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el promedio de las imágenes descendentes, ¿no? Imágenes descendentes. Entonces, si quieren, puedo también copiar el comentario. Igual va a ser para el modo de polarización vertical horizontal, pero este va a ser el descendente. Descendente.